Tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Quién de ustedes se anima a defender el examen? El cuestionario. ¿O sorteamos? ¿Qué dicen ustedes? Hola. Disculpe, Inge, ¿puede volver a preguntar? ¿Quién quiere defender el examen? Hágalo la suerte. Sí. Echemos suerte, Inge. Es que todos han hecho bien. Me siento feliz. Es que he enseñado bien. Soy un crack. Bueno, no hay problema. Ojalá no sea lo que yo estoy pensando, pero bueno, eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Espero que lo hayan hecho y no hayan hecho que se les hagan, pero no hay cómo. No quiero poner a nadie en apuros, pero no desconfío de todos. Pero hay algunos que por primera vez han entrado a la clase. Ya, pero igual les voy a probar. Les voy a probar con este tema. Están viendo en la pantalla, ¿verdad? Pueden darse cuenta ya lo que vamos a hacer. A ver, vamos a... Bien, les he hecho repasar un poquito porque ahora entramos a un tema que es parecido pero que no es igual. Es el límite de funciones de varias variables. Es un poquito complejo entender la definición, pero vamos a tratar de ser lo más claro posible para que puedan entender la definición y luego vamos a empezar con el cálculo de los límites, ¿ya? A ver, dice, el límite sea f, una función definida en el conjunto abierto U de R a la N, es decir, el conjunto, el U es el dominio, podríamos decir, de un subconjunto del espacio N dimensional, ¿ya? Pueden apagar sus micrófonos, por favor. Lenny. Bien. Dice, sea x sub 0, ya, este es un vector. Esto es un par ordenado. Fíjense, es un x sub 0, un punto de U o bien un punto frontera de U. ¿Ya?
Fíjense, aquí no estamos hablando del espacio n dimensional, por lo tanto la entrada es un vector n dimensional. Se dice que el límite de f cuando la entrada x tiende a x sub 0 es L, lo cual se escribe como, fíjense, el límite de una función de varias variables cuando x tiende a x sub 0, son vectores, este x es vector, este x vector es igual a L. Si dando cualquier epsilon mayor que 0, por pequeño que sea, existe un delta mayor que 0, tal que. Hasta ahí es lo mismo que hemos hecho o que han hecho ustedes en límites de una función real. Si ustedes se fijan aquí, parecería que es un límite en una función real, ¿no? Lo que tienen ustedes que aclararse, fíjense que lo que nosotros estamos hablando ya no es una correspondencia de los reales en los reales, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí nosotros estamos hablando, ¿sí?, de un conjunto de entrada en el espacio n dimensional y un conjunto de salida en el espacio unidimensional. Este x sub 0, si ustedes lo ven ahí puedo aclararlo de esta forma para que ustedes lo entiendan. Sí, este es un vector, el x sub 0 es un vector, por eso dice un punto de U, o bien un punto frontera de U. Se dice que el límite de f de x, este x también es vector, ¿ya?, tiende a este otro vector, es L, lo cual se escribe. Entonces, hasta ahí, si ustedes lo leen, es la misma lectura que hemos hecho en funciones reales, ¿no? Ahora, dice, el límite de f de x, es decir, el límite de una función de varias variables, es igual a L cuando x tiende a x sub 0. Y dado cualquier epsilon mayor que 0, por pequeño que sea, existe un delta mayor que 0, tal que. Esto es lo que quiero que entendamos un poquito, ¿ya? X pertenece a una vecindad. Esto se llama vecindad, ¿sí?, en x sub 0, delta. Es decir, es como un círculo, ¿ya? Como un círculo, intersección donde x es diferente de 0. Entonces, f de x pertenece a la vecindad L, epsilon, ¿ya? Lo vamos a explicar esto un poquito más con este gráfico, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora nosotros aquí estamos. Este es nuestro conjunto de entrada, ¿ya? Este es nuestro conjunto de entrada y ahí está nuestro dominio, ¿sí? Aquí está nuestro dominio y este círculo que ustedes ven es la vecindad, ¿ya? Entonces, ahora nosotros decimos cuando x, eso es lo que decimos aquí, cuando x tiende a x sub 0, ¿no? Es decir, este x, x, a ver, lo voy a escribir así para que se entienda. El x, y, ¿ya?, tiende al x 0, y 0. Eso es lo que quiere decir esto, ¿ya? Entonces, fíjense ahora, la tendencia ya no es como en límites reales. Es decir, en límites reales nos decíamos x tiende a x sub 0.
o x tiende a 0, o x tiende a infinito, o x tiende a 1, o x tiende a pi, etc. Aquí ya no. Ahora aquí decimos el par ordenado tiende a otro par ordenado. ¿Ya? Y este par ordenado se encuentra dentro de esta vecindad. ¿Ya? Esta vecindad tiene un círculo, ¿ya? Con centro en x sub 0, es decir, este es su centro que ustedes ven aquí, es el x sub 0, y sub 0, que también se puede escribir como el vector x sub 0, ¿ya? Y su radio de esta circunferencia es delta, ¿sí? A eso es cuando se refiere que x pertenece a la vecindad, ¿ya? Pero que x no es x sub 0, o sea, es diferente de x sub 0. Es decir, como nosotros decíamos, ¿no ve? ¿Qué significa para nosotros x tiende a 2? ¿Qué significa x tiende a 2? En matemáticas 1, para nosotros x tiende a 2 significa que nosotros nos acercamos al 2, ¿verdad? Es decir, aquí lo tenemos al 2. Entonces, cuando decimos x tiende a 2, eso quiere decir que nosotros nos estamos acercando a el 2, vale decir de esta forma. ¿Sí? Nos estamos acercando ahí al 2, ¿verdad? Eso es lo que significaba en matemáticas 1. Ahora, ¿qué significa? X pertenece a la vecindad x sub 0 delta. O sea, significa que nuestro x, y tiende a x sub 0, que va a estar alrededor de x sub 0 y y sub 0, formando una circunferencia cuyo radio es delta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tendemos a esta vecindad, entonces el límite va a ser igual a L. Y L va a estar entre más epsilon y menos epsilon. Vale decir, L más epsilon por arriba y por abajo L menos epsilon. ¿Ya? ¿Qué es delta y qué es epsilon? Son infinitesimos. ¿Ya? Son infinitesimos. Entonces, esa es la definición de un límite de una función de varias variables. ¿Ya? Ahora, tenemos que tomar en cuenta otro concepto más, ¿no? Aquí, fíjense, es otro gráfico. Todo esto que que los estoy explicando, ustedes pueden encontrar en el texto guía que les he dejado en el Moodle, ¿ya? Ese es el texto que estoy utilizando. Dice, si n es igual a 2, o sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros ahora tenemos una correspondencia, ¿ya? Nosotros ahora estamos hablando de una correspondencia, ¿ya? Del espacio bidimensional en el espacio unidimensional. A eso se refiere cuando decimos n igual a 2. ¿Ya? Entonces ahora fíjense en aquí, este círculo que ustedes ven aquí es el mismo que lo teníamos en este otro gráfico. Solo que ahora, como estamos en el espacio n-dimensional, entonces ese círculo ahora ya está en el plano XY. ¿Sí? Es el plano XY, por lo tanto, aquí tenemos una circunferencia, ¿no? Entonces,
fíjense, ahora, esta superficie que nosotros tenemos aquí graficado, eso representa el z igual a f de x y. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a calcular el límite. Es decir, en otras palabras, vamos a calcular este L, que va a estar entre más epsilon y menos epsilon. ¿Ya? Ahora, aquí ya un poquito, a ver, vamos a ver aquí, ya. Aquí, fíjense ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando nosotros hablamos de un límite, esto es de Mate 1, cuando nosotros decimos el límite de x tiende a de la función f de x es igual a L, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo deberíamos interpretar esto? Entonces, nosotros decíamos, aquí tenemos nuestro eje de las X, ¿verdad? Nuestro eje de las X, aquí nuestro eje de las Y. Y entonces, nosotros, a ver, esto lo voy a un poquito más allá, nada más, para que, ¿ya? Entonces, digamos que aquí está el A, ¿no? Aquí está el A. Entonces, cuando nosotros decimos X tiende a A, quiere decir que X no toma el valor de A, pero que se acerca al valor de A. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos acercamos a A por la izquierda, y a eso decíamos a la menos o a la negativa, es simplemente una nomenclatura. Y cuando nos acercamos por la derecha a este punto, a este x igual a, cuidado aquí, es x igual a A. Cuando nos acercábamos a eso, nosotros decíamos, o mejor dicho, podemos acercarnos por la izquierda o por la derecha. Y nuestra nomenclatura era escribir de esta manera. Entonces, nosotros podíamos acercarnos de esa forma, ¿ya? Al límite de esta función, ¿verdad? Mientras que ahora, fíjense aquí, ya es muy diferente. Miren, voy a hacer un gráfico aquí para poder explicar esto, ¿ya? Voy a graficar lo que está aquí abajo, ¿ya? Lo que está aquí abajo voy a graficar. A pesar que, a ver, aquí está lo que está abajo, pero para que se den cuenta, miren, ahora yo tengo ahí, estoy dibujando el Y, el X, ¿no? Y fíjense ahora, aquí hay un círculo. A ver, vamos a tratar de hacer ahí un círculo. Ahí está el círculo, ¿ya? Entonces, fíjense ahora, ¿ya? Este círculo tiene un radio, ¿ya?
Este círculo tiene un radio y vamos a decir que aquí lo vamos a, perdón. Vamos a, un ratito por favor. No sé qué he hecho aquí. Digamos, ahí tenemos un círculo, ¿verdad? Más o menos por ahí creo que es. Y voy a trazar aquí una, ese es su radio, ¿verdad? Ese es su delta. Ahora, este punto que ustedes ven aquí, ¿ya? Ese es el X sub 0 y Y sub 0, ¿ya? Este es X sub 0 y sub 0. Ahora, atiendan bien aquí porque esto es muy importante, ¿ya? Ahora, ¿qué significa para mí X, Y tiende a X sub 0, Y, 0? Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo me puedo acercar al X sub 0, Y sub 0? Es decir, ¿cómo me puedo acercar aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo me puedo acercar ahí? Fíjense, en límites de cálculo 1, yo me puedo acercar a por la izquierda o por la derecha. Aquí, ¿cómo me podría acercar a este X sub 0, Y sub 0? Entonces, vamos a ver una forma. Una forma es que yo me acerque de esta forma, ¿sí? Es decir, pueda acercarme por aquí, ¿sí? Es decir, yo puedo acercarme de esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿qué ecuación es esta? A ver. Es una recta horizontal, ¿ya? Lo vamos a hacer esto para que, a ver, lo voy a colocar así. Supongamos de esa manera, ¿ya? Ahí. ¿Cómo me acerco al X sub 0 y Y sub 0? Entonces, fíjense, si yo hago eso, fíjense aquí, que yo me puedo acercar diciendo que X sea igual a 0. O sea, esta recta que ustedes ven aquí es X igual a 0. Entonces yo me puedo acercar por esa recta hasta este punto X sub 0 y Y sub 0. ¿Sí? Ahora, fíjense aquí que también yo me puedo acercar a este mismo punto, pero por otro lado. ¿Sí? Fíjense, yo me puedo acercar de esta forma. ¿Esta qué ecuación es? Esto es cuando Y sea igual a 0. ¿Ya? Ahora fíjense, ¿hay otra forma de acercarme aquí o no? O sea, puedo acercarme por esta recta horizontal, por esta recta vertical y fíjense, puedo acercarme también de esta forma.
¿verdad? Entonces, ¿qué ecuación tiene esta recta? X igual a Y. Eso, o Y igual a X, ¿no? Entonces, fíjense que no solamente por esa Y igual a X, fíjense que yo también me puedo acercar por cualquiera de estas rectas. ¿Eh? Me puedo acercar también por ahí. Entonces, esta Y en forma general podemos decir que es M por X, es decir, que puede tener cualquier pendiente. ¿Ya? Ahora, y bueno, yo puedo acercarme aquí en definitiva, o para que ustedes ya lo tengan claro esto, fíjense, yo me puedo acercar de cualquier forma aquí. Es decir, yo me puedo acercar a través de cualquier función en X, ¿no? Esta X puede ser, por decirles, una recta, puede ser una parábola, puede ser una función, por decirles, racional, puede ser una función irracional, es decir, cualquier función. Entonces, ahora el límite se complica más. ¿Por qué? Porque ya no es como en matemáticas 1, que solamente yo me podía acercar por X tiende a A por la izquierda o X tiende a A por la derecha. Mientras que aquí yo me puedo acercar de diferentes formas. ¿Qué decíamos nosotros aquí para que el límite exista? ¿Qué decíamos para que este límite exista? ¿Verdad? Decimos el límite de f de x es igual a L cuando x tienda a existe, ¿verdad? Decíamos, existe sí y solamente sí. ¿Qué tenía que suceder para que este límite exista? Que el límite de f de x cuando x tiende por la izquierda, ¿verdad? Sea igual, ¿verdad? Es decir, sea igual al límite, ¿verdad? Sea igual al límite de f de x cuando x tiende a por la derecha, es decir, que tengan el mismo valor L. Entonces, con esos dos cálculos, para nosotros era suficiente para decir si el límite existe. Ahora aquí se complica, ¿verdad? Ahora, fíjense, ¿cuándo va a existir el límite? Fíjense, aquí tendría que probar primero entonces, cuando me acerque por x igual a 0, cuando me acerque por y igual a 0, o cuando me acerque por y igual a m por x, o cuando me acerque por f de x. Entonces, fíjense, aquí se hace grande para saber si este límite existe o no. Pero para eso vamos a utilizar este resumen, ¿sí? Dice, una condición necesaria, no suficiente, para que el límite de f de xy, cuando xy tiende a x sub 0, y sub 0 exista y sea L, es que si los límites, fíjense aquí, los límites de f de x en phi de x, cuando x tienda a x sub 0, y el límite de f de x en psi de x, cuando x tienda a x sub 0, ¿sí? Es decir, estos límites tienen que ser iguales. Aquí dice, existen
Estos dos límites existen, donde esta es una función, esta es otra función. Son curvas que pasan por x sub 0 y y sub 0 deben valer L. Quiere decir que cuando yo me acerque a la vecindad o al punto de límite, al x sub 0 y y sub 0, por diferentes formas, el límite tiene que ser el mismo. Es el mismo concepto de aquí, ¿ya? Este existe porque cuando yo me acerque por la izquierda es L y cuando yo me acerque por la derecha también es L. Entonces, este límite de la función, ¿sí? Aquí lo voy a escribir tal vez para que se entienda, ¿ya? Es este límite de aquí, ¿no? Fíjense, dice el límite, ¿sí? De la función f de x, y, ¿verdad? Esto va a existir cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0, ¿verdad? Es igual a L. Pero tiene que ser L cuando me acerque por donde me acerque, ¿sí? Entonces, ahí recién nosotros vamos a decir que el límite existe, ¿ya? Bien, la continuidad, eso ya lo sabemos de Matemáticas 1, ¿ya? Y lo mismo sucede aquí. Decimos la función f definida en el abierto U y sea x sub 0 que pertenece al dominio, se dice que f es una función continua en x sub 0 si el límite de la función es igual a la imagen de x sub 0. Si la función f no es continua en x sub 0, se dice que es discontinua en ese punto. No sabemos cómo decir continua, ¿no? Es decir, aquí nosotros primero nosotros decíamos el límite existe y para que sea continua, lo mismo decíamos aquí, ¿sí? El límite, aquí decíamos para que esta función sea continua, ¿ya? Este límite también tiene que ser, fíjense, ya no a L, ¿no? Sino tenía que ser a esta f de x, ¿ya? En x, cuando x toma el valor de a. Es el mismo concepto que utilizamos ahora para decir la continuidad de una función, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, dice, va a ser continua si el límite existe, ¿ya? Y si ese límite es igual a la imagen de x sub 0. ¿Está bien? ¿Preguntas? Inge, el Sí. L era el centro de la imagen. No. El L es la salida. Ah, ya. Sí. Si quiere tomarlo así, ¿ya? Si quiere tomarlo como el L es la salida. ¿Ya? Si quiere tomarlo como el centro de salida, ya está bien, entiendo. Pero no es un círculo, ¿ya? L no es un círculo, solo que el límite va a estar entre L más epsilon y L menos epsilon. Bueno, ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas?
vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a empezar con este ejercicio. Dice, para cada una de las funciones z igual a f de x, z igual a f de x, demuestre que el límite de f de x, y no existe cuando x, y tiende a 0, 0. ¿Ya? ¿Cómo vamos a averiguar si el f de x, y, el límite de esta función existe o no? A ver, vamos a hacer aquí el ejercicio. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para resolver este ejercicio? Primero, lo que me está preguntando, ya en este ejemplo, me está diciendo que yo averigüe, ¿sí? ¿Verdad? Aquí dice el límite de x, y tiende a 0, 0 de x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. No está diciendo que calculemos el límite. Dice, demuestre que el límite no existe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero, me voy a acercar. Fíjense, me voy a acercar primero cuando y sea igual a 0. ¿Ya? Es decir, me voy a acercar ahora, aquí lo vamos a volver a dibujar para que esto se entienda. Este punto, atiendan bien porque ahorita van a hacer ustedes el otro ejercicio. Fíjense ahora, este punto es el 0, 0. Este es el 0, 0. ¿Ya? Entonces ahora, fíjense, yo me voy a acercar a este punto 0, 0. Me voy a acercar con o a través de una y igual a 0. ¿Está claro? Entonces, fíjense ahora, si yo me acerco por y igual a 0, ¿qué es lo que voy a tener aquí en este límite? Es decir, ahora el límite solamente queda en x tiende a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora ya, o sea, en otras palabras, estoy haciendo un límite en los números reales, ¿ya? Porque mi y es 0. Entonces quiere decir que yo me voy a acercar por aquí y me estoy acercando como si estuviera en un límite de una variable real, ¿no? Entonces aquí me va a quedar cuando x tienda a 0 y aquí me va a quedar x al cuadrado sobre x al cuadrado.
¿Cuánto es esto? Uno. ¿Cuánto es el límite de x al Uno. cuadrado sobre x al cuadrado? Indeterminación. 0 sobre 0. No, 1. 1. ¿Se entiende, no ve o no? A ver, tal vez aquí faltaría un paso. Pero han dado excelente su examen ustedes. Yo por eso estoy avanzando así tan churito, porque he visto que sus exámenes están buenísimos y entonces vamos a ir subiendo el nivel para el examen. Ahí. Entonces, el límite, x al cuadrado con x al cuadrado simplifico y dice el límite de 1 cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? 1. 1, porque el límite de una constante es la misma constante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si me acerco por... Ahora voy a hacer esto. Ahora me voy a acercar por aquí. ¿Sí? Fíjense, ahora me estoy acercando por aquí. Y este es el x igual a cerito. Entonces, aquí yo me acerco, ahora digo x igual a 0. Entonces, tengo el límite ahora de y tiende a 0. ¿Verdad? Y entonces aquí voy a tener menos y al cuadrado, ¿verdad? ¿Sobre cuánto? Sobre el cuadrado. Eso, muy bien, sobre y al cuadrado. ¿Cuánto es este límite? menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué digo ahora? ¿Qué digo? ¿Existe o no existe? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque no son iguales. Los Muy límites no bien, son iguales. muy bien. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Muy bien. Sí. A ver, el ejercicio 40 lo hacen y me lo envían por WhatsApp. El último en enviar, ese va a defender el examen o el cuestionario. No, pues, al revés, dije, que primero envíe. Nada. El Lo 40, primero- ¿no, Inge? ¿Qué? El 40. Sí, el 40, por favor.
Hijo, que lo parió, te has salido de la reunión o qué. Zairi, Gabriela, apague su micrófono. Ay, disculpa, ingeniero.
Bien, a ver, no se puede ver una relación entre los ejercicios que han mandado como resolución y con el ejercicio que ahora tienen que hacer aquí. No todos, ¿no? Pero la mayoría. Fíjense, vamos a resolver este ejercicio. Es el mismo, perdón, es parecido. Sí, lo voy a copiar aquí y lo voy a modificar para que me quede el ejemplo de ahí, ¿no? Tengo aquí x al cuadrado por y. Aquí, ¿no? X por y en vez de aquí cuadrado, simplemente tenemos q. ¿Verdad? Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior y decimos si y es igual a 0, ¿verdad? Entonces el límite de x tiende a 0, ¿verdad? Aquí, ¿qué me va a quedar? Si y vale 0, aquí X me queda 0. 0, ¿sí? Y aquí, ¿qué me va a quedar? X cubo. X cubo, ¿ya? Pero, a ver, un ratito, vamos a hacer aquí. Para que esto, a ver, ya. Todo esto primero, si y es igual, que no vamos a cambiar, mejor, perdón. Mantengamos porque si no esto se va, no quiero hacer eso. Mejor. Lo voy a mantener ahí. ¿Ya? Aquí, fíjense, entonces yo tengo 0 sobre ¿cuánto? X al cubo. X al cubo. ¿Verdad? ¿Y cuánto es esto? 0 sobre 0. Aquí, ahora, fíjense en aquí. Es 0 sobre algo. ¿Sí o no? No es 0 sobre 0. ¿Se entiende? Es decir, cuando x tiende a 0, es decir, no está tomando el valor de 0, sino es un valor cerca de 0. Entonces, 0 sobre algo es 0. No es lo mismo que decir 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense, nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos aquí 0 sobre algo es 0. ¿Ya? Ahora, el siguiente. X, si X tiende, es decir, si nos acercamos por X igual a 0, entonces aquí vamos a tener el límite de Y tiende a 0, ¿verdad? Entonces, si en este caso nosotros tenemos Y tiende a 0, ¿qué es lo que voy a tener aquí? 0. 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X tiende a 0. ¿Y qué voy a tener aquí en el denominador?
Y al cubo. Y al cubo. ¿Y cuánto es 0 sobre algo? 0. 0. Ahora, fíjense en qué dice la pregunta. La pregunta demuestre que el límite no existe. Entonces, hasta aquí los que han hecho hasta aquí está bien. Podían haber colocado si existe. ¿Ya? ¿Alguien ha hecho así? Sí. Ya. Sí. Entonces, los que han enviado hasta ahí está bien. Pero nosotros hemos dicho, y bueno, no hay problema porque no les he explicado esto, no les he explicado en el anterior ejercicio. ¿Por qué? Porque, miren, aquí es suficiente para decir que no existe, porque los dos límites son diferentes. Entonces aquí los límites son iguales, entonces podría decir existen, pero la pregunta me dice demuestre que el límite no existe. Entonces, pero si vale lo que he explicado anteriormente, he dicho de que el y, ¿verdad? El y puede ir también por y igual a x. ¿Sí? Entonces, fíjense en ahora, cuando y tiende por x, ¿qué es lo que tenemos aquí? El límite, ¿verdad? De x tiende a 0, ¿verdad? Y en vez de y ponemos x y por lo tanto aquí voy a tener x al cuadrado. En vez de y voy a tener x, ¿ya? Y aquí voy a colocar ahí. Y en el denominador, ¿qué voy a tener? X al cubo más x al cubo. X al cubo más, en vez de y, pongo x al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto me da este límite? X cubo Sobre 2x cubo. sobre 2x al cubo. Si simplifico, ¿Un medio? un medio. ¿Ve? Entonces, estos dos son iguales. ¿No ve? Pero este tercero ya es diferente. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Está claro? Inge, disculpe, ¿por qué se mantiene x al cubo y y al cubo? En la última parte, No, en la primera. O sea, ¿por qué no se puede reemplazar con 0 igual que en el numerador? no, porque aquí reemplazamos, ¿no ve? Y igual a 0, entonces x al cubo más más 0 me da x al cubo. Ah, bueno, Inge. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedes Inge, explicar esta parte otra vez, por favor? en todos los casos se saca eso, ¿no? Y igual a 0, x igual a 0 y y igual a x, ¿no ve? Para verificar si Eso, muy bien, existe. es lo que quería decir. Y si hasta aquí siguen iguales, ¿ya? Tenemos que hacer el siguiente. Y igual a m por x. ¿Ya? Y si sigue igual, podemos decir si y es igual a m por x al cuadrado más n. ¿Ya? Pero a ver, ahora ya saben qué pasos más hay que seguir, ¿verdad?
Entonces, ahora hagan el ejercicio 41 y me lo envían por el WhatsApp. Dije, disculpe, antes de hacer el ejercicio, ¿será que puede volver a explicar la partecita esa de abajo, donde ha hecho si y es igual a x? Por favor, esa parte, Inge. Muy bien. Fíjense ahora, digo aquí y igual a x. Entonces, ya se convierte, fíjense, en un límite en una sola variable, ¿no? Es como si hiciera un cambio de variable, digamos, ¿no? Pero no es cambio de variable, sino que en vez de y coloco x. Por lo tanto, aquí digo x tiende a 0. En vez de esta y, ¿verdad? En vez de esta y, colocamos, en vez de esta y, colocamos x y me queda x por x al cuadrado, x al cubo. La x al cubo lo mantenemos y en vez de esta y coloco x, me queda x al cubo. Por lo tanto, voy a tener x al cubo sobre 2 veces x al cubo. Simplifico y me queda 1/2. ¿Ya? Entonces, ahora ya los 3 límites no son iguales. Les decía, si aquí me hubiese salido de 9, en vez de este 1/2, me salía 0, entonces tengo que seguir con y mx. Si aquí me sigue saliendo 0, tengo que probar con y igual a m a x al cuadrado más n. ¿Ya? Y tal vez hasta ahí ya es suficiente para decir si existe o no existe. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Bien, el 41, a ver.
Dime. No, todo hay que hacer. Pero si en el cuarto ya es suficiente para decir que no existe, hasta ahí. Por favor, las fotos pongan el celular en posición vertical, por favor.
Bien, a ver, ¿cómo les ha ido? ¿Qué dicen? ¿Existe o no existe? No existe. No. Ya. A ver, el primero y el segundo creo que ya es, digamos, a ver, vamos a copiar primero el ejercicio. ¿Cuál teníamos que hacer? El 41. 41. Allá. Entonces, esto borramos. Esto también. Todo esto, ¿no? Ya. Decimos x por y al cuadrado. X por y al cuadrado. Y y a la cuarta más x al cuadrado, ¿no? Ahí. Si lo hacemos con el 0, fíjense, aquí tengo x y aquí tengo y. 0 por 0, 0 y algo sobre 0 me va a dar 0. Si le doy y va a ser 0, o sea, los dos van a ser iguales, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Entonces, no vamos a eso. Se cumple para estos dos. Y vamos a probar entonces ahora diciendo si y es igual a x, ¿no? Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0 y en vez de y colocamos aquí, me va a quedar x al cuadrado por x, me queda x al cubo sobre x a la cuarta, ¿no? X a la cuarta más x al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos aquí el límite, calculamos, nos da una indeterminación, ¿verdad? Pero fíjense, podemos hacer lo siguiente aquí. Aquí voy a colocar x al cuadrado, aquí x, y aquí vamos a tener x al cuadrado, ¿verdad? Y me va a quedar aquí x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces, ahí, fíjense, si hacemos operaciones, este x al cuadrado con este se me va. ¿Y qué me queda aquí? 0, ¿verdad? 0 sobre 0 sobre algo, ¿no? Entonces aquí diríamos 0 sobre 1. ¿Cuánto es esto? 0. ¿No? Muy bien, entonces paso al siguiente porque me sigue saliendo 0, ¿verdad? Entonces paso al siguiente ahora y voy a decir si y es igual a m por x, ¿no? Entonces ahora va a ser el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 0. Y aquí voy a tener x por m al cuadrado por x al cuadrado. ¿Todo sobre cuánto? M, ¿verdad? Y a la cuarta, entonces tengo aquí m a la cuarta por x a la cuarta, ¿verdad? Más x al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí si hacemos simplificaciones?
¿qué es lo que tenemos? Es decir, y aquí se nos va a ir este mx al cuadrado, por lo tanto aquí me va a quedar 1, ¿verdad? Y aquí me va a quedar x al cuadrado. Aquí un ratito. ¿Están de acuerdo o no? Entonces aquí, fíjense en ahora, ¿cuánto es este límite? ¿Cuánto es? 0. 0. ¿Verdad? Y entonces aquí ya tenemos el siguiente paso, ¿no? Y es igual a m por x al cuadrado. Primero trabajen con ese. ¿Ya? Y vean si es o no existe o no existe. ¿Ya? Bien, jóvenes, la hora se nos ha pasado. La próxima clase continuamos o terminamos o revisamos este ejercicio y luego vamos a empezar ya a resolver límites en dos variables. Por lo tanto, vuelvan a repasar todas las propiedades de los límites y vuelvan a repasar los métodos para las indeterminaciones en los límites que lo vamos a hacer. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge.